Las esperanzas de Víctor se desvanecieron cuando vio que el puente, su única ruta viable, había sido completamente arrasado y en su lugar solo quedaban escombros de cemento que aún no habían sido arrastrados por la brutal corriente. Todo había sido en vano. La desilusión podía más que cualquier otra emoción en ese momento. Pensó en rendirse, volver a Malvalona y simplemente entregarse al primer policía que viese, pero mientras observaba el desolador paisaje, barajando sus opciones, algo llamó su atención. Entre los restos del puente que aún se sujetaban quién sabe cómo, una silueta oscura se aferraba con fuerza para evitar ser arrastrada por la corriente. Víctor no supo cómo reaccionar ante lo que veía, no sabía qué debía hacer, darse la vuelta e irse dejando a quien sea que estuviese ahí a su suerte, o arriesgar su vida con tal de intentar un rescate suicida. Ninguna opción le agradaba, no le gustaba la idea de morir ahogado, pero le gustaba mucho menos la idea de ver a alguien más hacerlo sabiendo que él puede hacer algo. ¿Pero qué podía hacer él contra la brutal ira de la naturaleza? Junto a la orilla vio una caseta que aún se mantenía en pie y en cuyo interior encontró una cuerda. No tenía certeza alguna que lo que intentaría fuese a funcionar, pero solo con tomar la cuerda ya había llegado bastante lejos como para echarse atrás. Víctor ataría un extremo de la cuerda a un poste de luz y el otro extremo a su cintura, y tras un profundo respiro entró al río, sujetándose de los escombros para evitar ser arrastrado. El agua estaba terriblemente helada, cubriéndolo hasta el pecho y golpeándolo fuertemente, haciendo que avanzar requiriese un esfuerzo titánico de su parte, sintiendo cada paso como si llevase concreto en los zapatos. Después de lo que pareció ser una eternidad logró llegar hasta la silueta, muerto por el cansancio. La silueta resultó ser un Pokémon poco más bajo que él, cubierto de un pelaje grisáceo y cabellera rojiza. Completamente inmóvil contra la corriente, Víctor intentaría sujetar al Pokémon, pero este de inmediato intentaría atacarlo con sus garras. Víctor no tenía el tiempo ni la paciencia como para tratar de explicarle al animal que solo quería ayudarlo, por lo que pese a los intentos por parte del Pokémon de arañarlo y morderlo, Víctor lo sujetaría por la cintura con un solo brazo y con el otro sujetó la cuerda y empezó el camino de regreso. El aumento en el peso, las pataletas del Pokémon y el hecho de que ahora solo dependía de un brazo hizo todo más duro que en el primer tramo. Con cada metro sentía que la fuerza de sus brazos lo abandonaba un poco más. Sentía que en cualquier momento una de sus manos acabaría cediendo, por lo que se enrolló la cuerda alrededor del brazo con el que la sujetaba para tener más agarre. Ya por la mitad del trayecto el Pokémon pareció darse cuenta de lo que intentaba el humano y decidió colaborar. Con un último esfuerzo Víctor sacó al Pokémon del agua y lo dejó en la orilla mientras él trepaba para salir. Nunca se había sentido tan agotado en su vida, los brazos le temblaban y no podía dejar de jadear. Dirigió la vista hacia el Pokémon para tratar de ver si podía estar herido, pero este de inmediato se pondría de pie y se alejaría varios pasos de él. Víctor permaneció en el suelo mientras el Pokémon se quedó estático unos segundos antes de salir corriendo. Un simple gracias no habría estado de más. Después de descansar unos minutos, Víctor se pondría de pie y se volvería hacia el río. El puente era su única vía de escape, sin este estaba atrapado, no tenía otra ruta que pudiese usar sin arriesgarse a ser atrapado. Tras otro par de minutos escuchó un paso firme y un martilleo metálico detrás de él. Lo primero le indicaban que su perseguidor había logrado alcanzarlo, y lo segundo que le estaba apuntando con un arma. No des ni un paso. Lo que le faltaba, ni siquiera tenía fuerza para levantar las manos. Vas a venir conmigo te guste o no. ¿Y a dónde quieres ir exactamente? Apenas quedó algo de esa cárcel. Te encadenaré a un poste si es necesario, pero no dejaré que vuelvas a reunirte con tu banda de criminales. Su libertad no había durado mucho, no era como que pudiese hacer algo contra él ahora. Lentamente Víctor se dio la vuelta como se lo indicó Malcolm. Con lo primero que se encontró fue con el cañón del arma del detective a solo 1,5 metros de él, pero antes de que cualquiera de los dos pudiese hacer o decir algo, una silueta oscura saldría de la nada golpeando a Malcolm, tan rápido que Víctor solo pudo ver un borrón negro cruzar frente a él.
Malcolm entonces se desplomaría. Víctor trataría de buscar hacia donde se había dirigido la silueta hasta hallarla en lo alto de un árbol, hincado en una rama observándolo fijamente. Víctor y el Pokémon de apariencia sombría intercambiaron miradas en completo silencio. Los ojos del Zoroark eran de un rojo tan intenso que parecían brillar bajo la oscuridad de la sombra del árbol. Supongo que estamos a mano. Víctor decidió desviar la mirada hacia el cuerpo del detective tumbado en el suelo boca arriba. Se acercó nervioso hacia él para revisarlo y una leve sensación de alivio pareció recorrer a Víctor al ver que aún respiraba. Lo siguiente en lo que se fijó fue en el arma del detective a solo unos centímetros de él. Por un segundo cruzó por su mente la idea de tomarla, podría ser de utilidad, pero sabía que si lo hacía solo, haría las cosas peores para él mismo, por lo que decidió dejarla en su lugar. Al volver la vista de nuevo hacia el árbol, el Pokémon ya había desaparecido. Ya no había ningún puente que cruzar, su única opción era volver sobre sus pasos, por lo que resignado empezó a caminar de vuelta hacia Malvalona, mientras la lluvia empezaba a intensificarse otra vez. Su nuevo objetivo era encontrar un lugar donde refugiarse de la lluvia y no lo encontrase la policía. Recorría las calles desérticas, atento a cada rincón para asegurarse de que no hubiese patrullas cerca. Sería difícil pasar desapercibido con el overol característico que lo identificaba como un convicto, por lo que siguió merodeando por las calles hasta hallar una pequeña tienda de ropa a simple vista abandonada. Cuando intentó entrar se percató de que la puerta tenía el seguro. Romper un cristal podría llamar atención indeseada, podía intentar forzar la cerradura, pero no tenía las herramientas necesarias para eso. Rebuscando un poco encontró a pocos metros una planta de plástico que había servido para decorar la entrada de la tienda de al lado. Eso podría servirle, por lo que fue por la planta falsa y rompió el tallo plástico para extraer de su interior el fino alambre que servía para mantener la planta firme. No intentaba forzar una cerradura desde que fue encarcelado, por lo que no estaba seguro de si podría hacerlo después de tanto tiempo. Por suerte su habilidad no estaba tan oxidada como él pensaba y después de un par de intentos logró abrir el candado. Afortunadamente ninguna alarma se activó en cuanto abrió la puerta, por lo que pudo entrar sin llamar algún tipo de atención indeseada. Lo primero que hizo fue reemplazar la camisa blanca con el logo de la cárcel por otra de un color grisáceo y el pantalón negro por uno de mezclilla, además de tomar una chaqueta marrón y una bufanda para cubrirse del frío. La lluvia incrementó su fuerza mientras él se cambiaba, pudiendo escuchar cómo las gotas caían con fuerza en el techo. No era buena idea salir ahora, sería mejor esperar a que amainase antes de volver a la calle. Además, estaba demasiado cansado como para seguir caminando, por lo que descansaría aquí unas horas antes de seguir. Víctor decidió ir hacia la parte trasera de la tienda en caso de que alguien pasase por afuera y pudiese verlo. De paso podía husmear un poco a ver si encontraba algo más que pudiese ser de utilidad, como un paraguas. Tras cruzar la puerta ubicada detrás del mesón de la caja registradora, se encontró dentro de un pequeño cuarto para el descanso de los empleados. Dentro había una pequeña mesa con 2 sillas y un mesón con 2 puertas y 3 cajones, con una televisión pequeña y un hervidor de agua encima, además de un necesario paraguas apoyado en una esquina. Le hubiese gustado prepararse una taza de café, de no ser porque no había electricidad. Aún así este sería un buen lugar para pasar la noche en lo que pensaba que podía hacer para salir de Malvalona. Tras sentarse en una de las sillas y ver una revista que se encontraba sobre la mesa, decidió tomarla y echarle un ojo, al menos para intentar distraerse. Sin embargo, no pudo evitar sentir algo extraño al ver que en la portada se encontraba una fotografía del señor Garrison bajo el título de Hombre del Año. Había algo en ese rostro que a Víctor se le hacía incómodamente familiar sin poder hallar la razón. No era el hecho de que se le alabase tanto, era que, pese a nunca haber escuchado ese nombre en su vida, de alguna forma, genuinamente creía haber visto ese rostro muchos años atrás, tantos que su propia memoria le impedía recordar por más que lo intentaba. Su concentración se rompería al escuchar la puerta de la tienda abrirse. ¿Lo habían encontrado?
De inmediato tomó el paraguas listo para usarlo como arma contundente contra quien estuviese tras él. Lentamente abriría la puerta solo unos centímetros y se asomaría por la abertura, pero en lugar de ver un policía se encontraría nuevamente con el sombrío Pokémon que había rescatado en el puente, completamente empapado de pie en la entrada. Apiadado de la criatura pese a su atemorizante mirada, Víctor abriría la puerta por completo e invitaría al Pokémon a entrar. Lo primero que hizo el Pokémon fue sacudirse con fuerza salpicando agua por todos lados, después, avanzaría lenta pero firmemente sin despegar sus penetrantes ojos de Víctor, quien mantenía la distancia retrocediendo con cada paso que daba el Pokémon. Víctor podía sentir que pese a lo amenazante de su semblante, era el Zoroark quien de hecho se mostraba más nervioso ante su presencia que él, y eso no era algo precisamente bueno, por eso prefería mantener la distancia incluso dentro del pequeño cuarto trasero en donde cada uno se acomodó en esquinas opuestas. Zoroark se acomodaría en el suelo bien apegada a la pared mientras Víctor se quedaría sentado en la mesa al otro lado, ambos sin despegar la vista del otro.